¿Qué tal, amigos de YouTube? Soy Isaac Bejarano, estudiante de prepa en línea CEP, y en esta ocasión les presentaré el uso de las TIC en la vida cotidiana. Y primero tenemos que definir qué son las TIC, tecnologías de la información y comunicación. ¿Ok? A continuación les presento cómo desarrollaremos el tema con las siguientes diapositivas. Y cuando concluya la presentación, vamos definiendo cada una lo que conlleva. Bien, como ya dijimos en la presentación, aquí está, cómo se integran hacia la vida cotidiana las TIC en este mundo cada vez más competitivo, cada vez más revolucionado en todas las áreas. Vamos a definirlo. Pasemos a la siguiente. Las TIC son el conjunto de tecnologías desarrolladas para una información y comunicación más eficiente, las cuales han modificado tanto la forma de acceder al conocimiento como las relaciones humanas. TIC es abreviatura de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Las TIC han transformado los parámetros de obtención de información por medio de las tecnologías de la comunicación, diario, radio y televisión, a través del desarrollo de Internet y de los nuevos dispositivos electrónicos como la computadora, la tableta y el smartphone, así como las plataformas y software disponibles. Las TIC se reconocen como productos innovadores donde la ciencia y la ingeniería trabajan en conjunto para desarrollar aparatos y sistemas que resuelven los problemas del día a día. Ellas sintetizan elementos de las llamadas tecnologías de la comunicación, radio, prensa y televisión, con las tecnologías de la información. La información se refiere en este contexto a la transferencia de datos de un modo innovador, las cuales abarcan textos, imágenes y audio. La comunicación se refiere a las herramientas que permiten que el mensaje enviado por el emisor sea correctamente descifrado por el receptor. Por ejemplo, las plataformas de información al usuario. Existen dudas sobre la escritura correcta de las siglas, ya que refieren a un sustantivo plural. Las personas se debaten entre la grafía TIC, T-I-C, todo con mayúscula, TICS, T-I-C, mayúscula, S minúscula, o TICS, todo con mayúsculas. Para indicar el plural, basta añadir el artículo femenino las. ¿Sí? De esta forma, cuando decimos las TIC, ya nos referimos en plural. Porque la minúscula suele ser percibida como un anglicismo y la S mayúscula suele ser percibida como otra sigla del término, lo que causa confusión. Bien, pues aquí ya tenemos cómo es que es la forma correcta de llamarlas. Las TIC. Evitemos ya la S o poner las mayúsculas todas, TICs, todas en mayúscula, porque nos puede derivar en equivocaciones al interpretarla pensando que todas son siglas. Bien, vamos con la siguiente diapositiva. Características de las TIC. Penetran todos los campos del conocimiento humano y la vida social, el hogar, la educación, el entretenimiento y el trabajo. Es aquí donde profundizaremos en el día a día con las TIC. Otro punto, transforman los procesos mentales de adquisición de conocimientos. Otro, son inmateriales, pues la información se construye a partir de redes virtuales. Otro punto, son instantáneas o inmediatas, ya que el acceso a la información y la comunicación se da en tiempo real independientemente de la distancia física. Otro,
La información que contiene debe ser digitalizada, ya sea que se trate de texto, imagen o audio. Son flexibles, lo que implica que pueden reestructurarse en función de los cambios que sean necesarios. Se rigen por el principio de interconexión, esto es, permite crear nuevas posibilidades de comunicación a partir de la conexión de dos o más tecnologías. Y otro punto, son interactivas, lo que implica la participación del usuario en el proceso de procesamiento de la información y la adaptación de los recursos disponibles a sus necesidades. Bien, pues ahí tuvimos lo que fueron las características en general de las tecnologías de la información y la comunicación. Ahora veamos los tipos de TIC en esta siguiente diapositiva. Cuando se habla de TIC, se puede referir a diferentes criterios según el contexto de uso del término. A saber, en primer lugar, redes se refiere tanto a las redes de radio y televisión como a las redes de telefonía fija y móvil, así como el ancho de banda, cuando hablamos del Internet. 2. Terminales y equipo. Abarca todo tipo de aparatos a través de los cuales operan las redes de información y comunicación. Por ejemplo, ordenadores, tabletas, teléfonos celulares, dispositivos de audio y video, televisores, consolas de juego, etc. Tercer tipo. Se refiere al amplio espectro de servicios que se ofrecen por medio de los recursos anteriores. Por ejemplo, servicios de correo electrónico, almacenamiento en la nube, educación a distancia, banca electrónica, juegos en línea, servicios de entretenimiento, comunidades virtuales y blogs. Bien, eso es lo que conlleva a los tipos en los que podemos identificar la TIC que vamos a utilizar de acuerdo a las necesidades de cada persona o el trabajo que vaya a presentar. Bien, continuamos ahora en esta siguiente diapositiva. Las TIC y sus aplicaciones. La conformación de una nueva cultura digital. Debido a los vertiginosos avances que en los últimos años se han dado en el ámbito de las tecnologías de la información y la comunicación, continuamente existe una mayor preocupación en todo el mundo por incrementar su uso y aprovechamiento y, con ello, confirmar nuevos paradigmas sociales en los que se vean mayormente beneficiadas todas las sociedades. Aunado a esto, hoy en día, prácticamente en todos los países existen programas nacionales o líneas de acción gubernamentales que buscan incentivar el acceso generalizado entre todos los individuos a este tipo de tecnologías, intentando con ello disminuir la llamada brecha digital en la que actualmente vivimos, en donde solo los mejores grupos, los grupos mejor posicionados son los que tienen acceso a ellas. Si se realiza un análisis retrospectivo de los últimos 25 años sobre cómo las TIC se han incorporado en la vida cotidiana de los individuos, casi de forma imperceptible, es posible destacar que hoy en día las sociedades actuales, en mayor o menor medida, están inmersas en un consumo generalizado de bienes y servicios tecnológicos. Esto ha permitido a las sociedades modernas tener mayores ventajas competitivas en comparación con las de inicio de la década de los 90 del siglo pasado, como por ejemplo, comunicación inmediata en cualquier parte del mundo, facilidad de acceso y recuperación de información digital, capacidades ilimitadas de almacenamiento de datos, altas velocidades de procesamiento, sistemas inteligentes para la interpretación sistemática de datos, alta disponibilidad de información o interoperabilidad entre distintos sistemas informativos. Bien, eso es en lo que conlleva a cómo se va conformando esta nueva cultura digital. Y hablamos también sociedades digitales y todo lo que conlleva la incorporación de las TIC en la vida cotidiana. Seguimos la siguiente diapositiva. En general, es claro identificar que día a día existe una mayor inmersión de las sociedades en el uso de las TIC y, paralelamente, una mayor inmersión de estas tecnologías en la vida cotidiana de las sociedades. Gracias a ello, es posible contar con un sinfín de aplicaciones de estas tecnologías, principalmente las relacionadas con el uso del Internet, las cuales, al ser cada vez más accesibles para las sociedades en general, facilitan a los individuos la posibilidad de tener un mayor acceso a todo tipo de información de cualquier parte del mundo. Este hecho posibilita a los individuos apropiarse y a su vez generar nuevo conocimiento,
que les permita fortalecer su desarrollo intelectual y productivo, contribuyendo positivamente a la confirmación de las nuevas sociedades de la información y del conocimiento con mayor desarrollo cultural y económico. Eso nos conlleva mayor inmersión en las TIC, mayores avances, mayor flujo de economía y mayores avances en todos aspectos. En concreto, en el mundo actual, cada vez más competitivo en todas las áreas, donde gracias a las TIC tenemos el mundo al alcance de un clic, es indudable que las sociedades digitales crecen a pasos agigantados, de forma tal que no podemos estancarnos, ya que en cualquier faceta de la vida cotidiana debemos utilizarlas. Así que, en la casa, el taller o la oficina, tenga usted conexión a las TIC. Bien, pues es ahí, con ese ejemplo, con el que podemos determinar, no podemos estancarnos, debemos mantenernos en constante investigación y mejora del manejo de las TIC para que nos funcione en todas las áreas. Bien, continuamos, tenemos aquí la siguiente. Ahora hablaremos de las TIC en el hogar. Las TIC tienen amplias aplicaciones dentro del hogar, unas más importantes que otras, pero la mayoría indispensables. Una de las más importantes aplicaciones dentro del hogar es la comunicación vía teléfono, con la cual nos podemos comunicar a distintos lugares del mundo. El teléfono puede llegar a ser necesario incluso para emergencias relacionadas con la familia u otros aspectos. Más del 83% de las familias alrededor del mundo tienen teléfono en sus hogares. Se puede decir que este aparato es uno de los más usados, pues sus ventajas son muy amplias. El teléfono nos permite comunicarnos de una manera muy sencilla y efectiva, la cual no es tan costosa como otras y permite a la gente de bajos recursos hacer uso de él. También se encuentra la televisión, que además de ser una fuente de entretenimiento, nos sirve para enterarnos de noticias que nos pueden interesar o hasta involucrar. La mayoría de la gente tiene al menos una televisión en sus hogares. La televisión se ha ido haciendo cada vez más popular y su ventaja es que puedes enterarte de cosas de una manera más entretenida y directa. Una desventaja de esta es que puede llegar a causar adicción. Otra aplicación que le damos a las TIC dentro del hogar y que también se relaciona con las noticias es la radio. Tal vez la más importante aplicación que le podemos dar a las TIC dentro del hogar puede ser el Internet, el cual usamos para muchas cosas importantes, tales como la comunicación vía email, noticias online, la obtención de información relevante acerca de temas que nos interesan. De acuerdo a una encuesta, más del 52% de la población tiene un ordenador en casa, lo que nos dice que todas estas aplicaciones que le damos a las TIC dentro del hogar nos ayudan mucho a tener una vida equilibrada y nos pueden sacar de muchos apuros. Pero debemos evitar volvernos dependientes de estos aparatos, porque pueden llegar a causar adicción y te mantienen inmerso, y el tiempo pasa volando. Cuando te sumerges en las TIC, ya les pasará, a más de uno nos pasa, el tiempo se va volando, cuando te das cuenta ya invertiste mucho tiempo. Entonces es importante no volverse dependientes y que no nos lleve a una adicción de estos medios. Bien, veamos en esta siguiente diapositiva las TIC en el ámbito educativo. Las TIC han modificado nuestra manera de vivir y la educación no ha sido ajena a este cambio. Por lo tanto, es necesaria la inclusión en el proceso de aprendizaje. Hay que tener en cuenta tanto las ventajas como los cambios y las desventajas que tiene la implementación de las TIC en la educación. De igual manera, es importante entender que para implementar estas modificaciones deben prepararse tanto los docentes como las instituciones educativas. Asimismo, es necesario tener el apoyo en casa para que el aprendizaje por medio de las TIC sea más efectivo. ¿Por qué son importantes las TIC en la educación? Como sabemos, las nuevas tecnologías y medios aportan valiosas herramientas educativas, nos ayudan a implementar proyectos, emprender cambios e innovaciones. Esto repercute en la información, tanto de docentes como de estudiantes. Rivero Gómez y Ábrego 2013, ahí está la referencia de esta información. De igual manera, Talanquer en 2010 indica que las TIC proveen la oportunidad para desarrollar una educación personalizada. En ella se tienen en cuenta los intereses y características de cada alumno.
Asimismo, puede ser una vía para liberar a la educación formal de los confines del aula y poder hacerla de manera más dinámica y experiencial. Aún así, es importante diferenciar algunos aspectos. Existen dos términos que se pueden confundir y por tanto es importante diferenciarlos. El primer concepto es la tecnología de la educación. Esta se centra en estudiar las estrategias de enseñanza de carácter multimedia. Su actividad se enfoca en el diseño de recursos tecnológicos para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, encontramos las nuevas tecnologías aplicadas a la educación. Con estas, se pretende capacitar al futuro profesor como al usuario de las TIC. Por ende, tiene como fin el desarrollo de una adecuada utilización de múltiples herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. En este caso, se utilizan herramientas que ya han sido desarrolladas para su uso. Se enfoca como medio de educación por parte de los docentes. Respecto al último concepto, se puede mencionar que la implementación de estas nuevas tecnologías se puede hacer de dos maneras distintas. Por un lado, está la implementación tradicional, en la cual el profesor expone la información por medio de un ordenador y el alumno la recibe. Por otro lado, nos encontramos el método constructivista. En este caso, los métodos utilizados son más dinámicos y el alumno es el centro de atención. El profesor pasa a ser la guía para el aprendizaje significativo, que es lo que utiliza la plataforma de Prepa en línea CEP, centrar el aprendizaje en el alumno y que él vaya desarrollando las capacidades con los aprendizajes que obtiene de la plataforma y los medios que ésta le ofrece. Bien, vamos con la siguiente. Las TIC en el ámbito laboral. Sus principales aportaciones a las actividades humanas se concretan en una serie de funciones que nos facilitan la realización de nuestros trabajos porque, sean estos los que sean, siempre requieren una cierta información para realizar un determinado proceso de datos y a menudo también la comunicación con otras personas. Y esto es precisamente lo que nos ofrecen las TIC. Las tecnologías de la información y la comunicación han transformado nuestra manera de trabajar y gestionar recursos. Las TIC son un elemento clave para hacer que nuestro trabajo sea más productivo, agilizando las comunicaciones, sustentando el trabajo en equipo, gestionando las existencias, realizando análisis financieros y promocionando nuestros productos en el mercado. Las TIC permiten a las empresas producir más cantidad, más rápido, de mejor calidad y en menos tiempo. Nos permiten ser competitivos en el mercado y disponer de tiempo libre para nuestra familia. Las TIC facilitan el trabajo de presentar el producto a los clientes y conseguir ventas de muchas maneras distintas. El correo electrónico, una página web, un sistema de clientes informatizado. De manera análoga al área de marketing, las TIC también permiten mejorar la gestión financiera, la logística y la distribución, así como los recursos humanos. En la actualidad, las TIC son un factor determinante en la productividad de las empresas, sea la empresa que sea y tenga el tamaño que tenga. Entonces, no hay medida en la que se pueden utilizar las TIC, sea el hogar, la escuela, las empresas, el ámbito laboral, en pequeña o gran medida, siempre se utilizarán. Entonces, debemos seguir esforzándonos por crecer en el manejo de las mismas. Y nos despedimos con esta última diapositiva, queridos amigos, con esta frase: las TIC son el presente de la educación, no el futuro. Rubén Fuentes, director y creador de Yo Profesor, yoprofesor.org. Muchas gracias por su atención. Soy Isaac Bejarano Padilla, de Prepa en línea CEP. Nos vemos la próxima. Muchas gracias.